Bueno, ahí ya estoy grabando. Como les decía, la idea es hablar de un tema de actualidad que en el medio de la pandemia, eh, nada, se coló y empezamos a escuchar otras cosas, además de coronavirus, y tiene que ver con esto de la reestructuración de la deuda. Bueno, en principio tenemos que saber, tenemos que entender qué parte de la deuda se va a reestructurar. No es toda la deuda, sino que es aquella deuda que está en dólares bajo ley extranjera. Ahora explico esto. Bueno, que está en dólares, no hay mucho que explicar, ¿no? Es deuda que se tomó en otra moneda. Esto ya es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de imprimir esa moneda, ¿sí? Y el segundo problema es que está bajo ley extranjera. ¿Qué quiere decir que está bajo ley extranjera? Que en caso de que Argentina no pueda pagar o no pague, el juicio se hace en tribunales extranjeros bajo una ley que nosotros no manejamos, digamos, ¿sí? No es una ley nuestra. Esto fue lo que pasó con los famosos fondos buitre. Era una deuda con ley extranjera y era, en ese momento, tal vez ustedes recordarán, el juez Griesa, ¿sí?, de Estados Unidos, el que decía que Argentina tenía que pagar. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser que un juez de Estados Unidos le esté diciendo al gobierno de Argentina lo que tiene que hacer? Bueno, la respuesta es esta, ¿sí? Son deudas que se toman bajo ley extranjera y en caso de no cumplir, el juicio se hace en otro país, no se hace en Argentina, y el que decide si no, qué tenemos que hacer nosotros es un juez de otro país. Bien, ¿en qué contexto se presenta, o nosotros, Argentina, presentamos esta reestructuración de deuda? Bueno, en un contexto complicado a nivel mundial. La pandemia detuvo la economía, detuvo el mundo, y esta economía, esta pandemia, en nuestro país se junta con un proceso de reestructuración de una parte de la deuda externa. ¿De qué parte? De la que acabo de explicar. Aquella deuda que tenemos en dólares bajo legislación extranjera. Y esto, que es un problema, se suma a otros problemas. Que estamos renegociando una deuda en medio de una crisis económica a nivel mundial que en nuestro país se traduce en que, por ejemplo, el Estado recauda menos impuestos, porque nosotros no consumimos un carajo, porque estamos encerrados, se recaudan menos impuestos, ¿sí? Y el Estado aumentó el gasto público. Un Estado que recauda menos y que gasta más. Este mismo Estado que recauda menos y gasta más es el que tiene que hacer frente a una deuda en dólares bajo legislación extranjera. Es un contexto complejo. ¿Y por qué es un Estado que gasta más? Bueno, porque aparecieron, por ejemplo, medidas excepcionales como el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que lo están cobrando un montón de personas que antes no lo cobraban. No lo cobraban porque no existía, en primer lugar, y no lo cobraban porque eran autónomos, ¿sí? Y tenían su laburo, que le podría ir un poco mejor, un poco peor, pero tenían un ingreso. Bueno, ahora la pandemia nos obliga al encierro, obliga a esas personas a no poder trabajar, entonces el Estado cubre una parte a través de un ingreso familiar de emergencia. Por otro lado, tenemos un Estado que le está pagando el 50% del salario a un montón de trabajadores, de empresas que no se pueden o no se quieren hacer cargo de esos salarios. Entonces, tenemos un Estado que gasta más en un contexto que recauda menos y que encima tiene que hacer frente a una deuda. Sí, Aldana. Actívate, pará, porque ahí está, dale. Ahora sí. Pero eso no serían las
empresas privadas, pues las empresas privadas están bajando los sueldos de sus empleados. Les ¿sí? están pagando la mitad. Y No es del Estado. ¿O no? el Estado, ¿sí?, está pagando de algunas empresas el 50% del salario, ¿sí?, ¿Empresas privadas? de empresas privadas. Por ejemplo, el grupo Clarín, de algunas empresas. ¿Sí? ¿Estamos? Mirá vos, justo de Clarín, no sabía eso. Justo. Bueno, viste lo que es. Clarín no puede pagar Sí, eso me enteré. a sus empleados, porque no le va bien. Sí, va. Claro, sí. No Bien. sé, yo lo tengo bloqueado ese canal. No Bueno, escucho nada ahí. hay que escucharlos también. Bueno, a pesar, como digo, a pesar de esta delicada situación económica, Argentina, la propuesta que hace, y esto es muy importante, la propuesta que hace es la misma propuesta que iba a hacer antes de la pandemia. O sea, en un contexto muchísimo peor, lo que está proponiendo es lo mismo que iba a proponer antes de la pandemia. Acá ya tenemos un esfuerzo del Estado Nacional, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los ejes de esta propuesta? Son 3. El primero es cambiar parte de esa deuda por bonos a cobrar entre 2030 y 2048. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Se va a patear los pagos. Yo que te tengo que pagar ahora, te voy a pagar en 2030, 2048. Es un compromiso. Ese es el primer eje. Después los vamos a ir desmenuzando. El segundo eje, que es el más fuerte, es que durante estos 3 años, hasta noviembre del 2022, Argentina no pagaría nada. Nada. Cuando digo nada es nada. ¿Sí? Y el tercer eje es un ofrecimiento de bonos con intereses que van creciendo desde 0,5 hasta 5%. Explico. Cuando vos tomás deuda con un interés. ¿Sí? Yo te presto, pero vos después me devolvés esto y más. Ese más es el interés. Bueno, ¿qué está haciendo Argentina ahora? Le dice, bueno, de los intereses que yo te tengo que pagar, hasta 2022 no te pago nada. Y a partir de 2022 te voy a ir pagando los intereses arrancando desde 0,5 y nunca voy a superar el 5%. Cuando se habla de la quita, ¿sí?, acá está la quita, en los intereses, y ahora vamos a ir viendo. Estos son los 3 ejes que sostienen a la propuesta que Argentina hace. Bien, ¿cuánto tendríamos que pagar en estos 3 años que Argentina dice que no va a pagar? Bueno, en 2020 tendríamos que pagar 3.044 millones de dólares, 2021 8.400 millones de dólares y en 2022 8.310 millones de dólares. ¿Qué implicaría? Y esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué implicaría gastar esta guita? Que es un montón de guita. Bueno, implicaría que se van dólares. ¿Sí? ¿Y qué implica que se vayan dólares? Implicaría que se devalúe el peso. Y si se devalúa el peso, lo que tenemos es un aumento de precios y una disminución del salario real. Es decir, nuestra guita vale menos y los precios de los productos salen más. Esto es una devaluación. Y si vos tenés que desembolsar semejante cantidad de guita, lo que vas a generar es una devaluación. Se te van los dólares, por lo tanto, conseguir un dólar va a salir más porque no hay, porque se fueron, porque los usaste para pagar la deuda. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Sale más el dólar, eso se llama devaluación. Y otra consecuencia, para pagar esos dólares se va a tener que generar un ajuste, y el ajuste, siempre me gusta ponerle este título, al ajuste es guita que le sacan del bolsillo del trabajador, así es el ajuste. Cuando nos dicen hay que ajustar, eso quiere decir ajustan el bolsillo de la clase trabajadora. No hay otra explicación. En Argentina no la hubo, por lo menos. ¿Hasta acá estamos? Bien. ¿Cómo sería? Acá lo que tenemos son datos del Observatorio de Economía Política de la Universidad de Avellaneda. Lo que ustedes ven en blanquito, cuánto tendríamos que gastar ahora, estas barras blancas. Y lo que ven en verde es cómo iríamos pagando si se acepta el canje. Fíjense que 2020, 2021, 2022 no hay nada verde. ¿Por qué? Porque no pagaríamos nada. Ni capital, ni intereses. Y a partir de 2023 empezamos a pagar un poquito. Y recién esta curva sube, como les dije en las placas anteriores, a partir del 2030. Y se estira este pago hasta 2048, como les dije en la primera placa. ¿Qué es lo fuerte? Bueno, que acá está el asunto. En estos 3 años que no pagaríamos. Miren esto. ¿Qué implicaría? ¿Qué podría hacer el gobierno? Y atento a esto, no quiero decir que lo vaya a hacer, ¿no? ¿Qué podría hacer el gobierno con esa guita que se va a ahorrar? Bueno, podría aumentar casi 13 veces las jubilaciones. ¿Sí? Podría aumentar 25 veces el presupuesto de salud. Y podría aumentar 28 veces el ingreso familiar de emergencia. Todo esto podría hacer el gobierno con la guita que se ahorraría en esos 3 años de gracia. ¿Se va entendiendo? ¿Sí, no? ¿Un dedo, algo? Sí, sí, sí. Bien. Sí. ¿Qué significa la reestructuración? La reestructuración significa una reducción solo del 5% del capital, y sí hay una reducción fuerte en los intereses. Capital, intereses. La guita que nos prestaron se la vamos a devolver casi íntegramente, porque solo se le pide una quita del 5%. Pero la quita fuerte está en los intereses. ¿Sí? Recuerden, capital, no sé, el banco me presta 1.000 pesos, yo le tengo que devolver 1.200. De esos 1.000, le digo, bueno, te voy a devolver, no sé, 950. Pero de los 200 que te tengo que devolver de intereses, te voy a devolver 60. Ahí está la quita fuerte, en los intereses. La deuda, este es un dato también que no se dice en los medios. La deuda que se busca reestructurar son 21 bonos, 21 papeles, que en total suman 66.500 millones de dólares. Ahora, ¿de dónde salieron esos papeles? 17 de esos bonos es deuda que tomó el gobierno de Macri, que fue tomada desde 2016. Y los otros 4 bonos, por ahí ustedes hay algunos que son más chicos, pero los que somos más grandes, en el 2005 Argentina reestructuró la deuda con Lavagna y Néstor Kirchner, ¿sí? Y había bonos que había que pagar. En ese 2005 le dijimos, le vamos a pagar en el 2020. Bueno, llegó el 2020. Y hay que pagar esos bonos, que son 4.
también están dentro de este canje. 21 bonos, 17 corresponden a deuda tomada por Macri, por el gobierno de Macri, de 2016 en adelante, y 4 corresponden a bonos que se canjearon en el 2005 para pagar en 2020, y ahora estamos de nuevo negociándolos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Un dedito, algo? Sí, sí. Bien. ¿Quiénes son los dueños de esos bonos? Y acá hay un dato interesante. El 10% son tenedores nacionales. Es gente argentina que tiene bonos. ¿Quiénes, por ejemplo? El Grupo Clarín. Entonces yo acá dejo una pregunta, ¿sí? Cuando Clarín dice que la propuesta no es buena, ¿nos está informando o nos está comunicando su posición como acreedor, como persona o como grupo al cual se le debe plata? ¿No? Esta es una pregunta para pensar. ¿Es una información la que transmite Clarín o es una opinión de una parte interesada por cobrar esos bonos? Y el 90% son extranjeros, ¿sí? Cada bono, cada grupo de bonos, bonos 2016 o bonos 2005, tienen una cláusula que es de acción colectiva. ¿Esto en qué consiste? Si el 75% de los bonistas, ¿sí?, de los que tienen el papel desde el 2005, el 75% acepta la propuesta, todos están obligados a aceptarla. Y nadie puede hacer juicio. Los que tienen bonos 2016, el 60% tiene que aceptar. Y si todos aceptan, no tienen, el 40% que dice que no, tiene que aceptar igual. Se ve obligado a aceptar. Esto es una propuesta, según lo que plantea el gobierno, sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Que el gobierno la puede pagar. Que consideramos que el gobierno la puede pagar. ¿Sí? Esto lo dice el gobierno, pero también lo dice el Fondo Monetario Internacional. La propuesta de Argentina es una propuesta sostenible, es realista y la pueden pagar. Hay que tener en cuenta algo. En nuestro país, la deuda hasta 2015 era cercana al 50% del PBI, es decir, nosotros debíamos la mitad de lo que producíamos en todo un año. Para ponerlo en términos chiquitos, si en Argentina se producen 100 pesos, hasta 2015 nosotros debíamos 50, teníamos 50 pesos de deuda. Hoy, si se producen 100, nuestra deuda es casi de 90 pesos. Duplicamos prácticamente la deuda externa desde el 2015 a esta parte. Otra palabra que aparece, que es esta, default, o default, o default. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, que no podés pagar. Caer en default es no puedo pagar. ¿Y qué problemas trae? Quedar afuera del mercado de créditos. ¿Qué quiere decir esto? No puedo pagar, y como no puedo pagar, nadie me presta más. Entonces, ¿cómo hago para recuperar la economía si nadie me presta? ¿Sí? Es un problema caer en default. Pero a la vez caer en default, los deudores también tienen un problema, que es que no cobran. Entonces ambas partes juegan con esto. Bueno, si no me pagás, declaro el default. Y Argentina dice, bueno, declarame el default y no te pago. Entonces ahí está la negociación. Ninguno de los dos quiere caer en default. Ni los acreedores quieren que Argentina caiga porque no cobran, ni nosotros queremos caer porque quedamos afuera del mercado de crédito mundial. Ahora, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo un montón de veces, Argentina ya está en default técnico.
¿Qué quiere decir estar en default técnico? Estar en default técnico quiere decir Argentina no puede pagar. Y como Argentina está tan endeudada, ya nadie nos presta. ¿Quién nos va a prestar a nosotros si ya saben que no podemos pagar la deuda que tenemos? Entonces, no declaramos el default, pero tampoco nadie nos presta. ¿Por qué nadie nos presta? Porque estamos reendeudados y ya se sabe que no podemos pagar esa deuda. ¿Desde cuándo se sabe? Desde el año 2018, cuando Macri pide guita al Fondo Monetario Internacional, la pide para pagar la deuda, parte de la deuda que había contraído él mismo en 2016. O sea que contrajo deuda y a los 2 años le tuvo que pedir guita al fondo para pagar la deuda que había contraído porque ya no la podía pagar. Ahí dejo una frase de Alberto Fernández, que la dijo en un programa de radio, yo la resumo. Alberto Fernández dice, lo que nosotros estamos pidiendo no es que dejen de ganar, es que ganen menos. Y hasta incluso, dice, la oferta que estamos realizando es buena en este contexto de pandemia. Porque nosotros le decimos que le vamos a pagar hasta 5% de intereses, que es poco porque los tipos iban a cobrar hasta 7%. Nosotros le vamos a ir pagando hasta 5% en un mundo que nadie paga nada, que se están pidiendo préstamos a tasa cero. Nosotros en ese mundo vamos a pagar hasta 5%. Entonces lo que dice Alberto es, la propuesta no solo es sostenible, sino que en este contexto de pandemia es buena. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Se entendió? Ahí ya